Bueno, vamos a ver la cuarta y última parte de semiología de los nervios craneales. Vamos en este caso a ver el nervio vestíbulo coclear, el nervio glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso mayor. Empecemos con el vestíbulo coclear o estato acústico, el octavo par craneal. ¿Sí? La rama coclear, ¿sí? Para repasar un poco de anatomía, recorre el sonido que lleva al conducto auditivo externo a través del tímpano, la ventana ovular, y llega al ganglio u órgano de Corti. Ahí tiene su origen el ganglio espinal, ¿sí? Donde tiene el cuerpo de la primera neurona, y los axones se dirigen hacia la segunda neurona localizada en los núcleos cocleares del tronco encefálico, ¿sí? Estos axones de la segunda neurona van a ascender por el lemnisco lateral hasta el colículo inferior, localizado en el mesencéfalo, y van a hacer sinapsis con la tercera neurona, que van a proyectar sus acciones hacia el tálamo, donde encuentra la cuarta neurona, y posteriormente desde ahí va a ir a la corteza temporal superior. La rama vestibular, los movimientos de aceleración lineal y angular son recorridos por el laberinto, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, y a través de sus aferencias de las células del ganglio vestibular, ¿sí? Cuyas fibras centrales constituyen el nervio vestibular. Esta es la primera neurona. Esto llega al tronco a nivel bulbo protuberancial y termina en los núcleos vesticulares, donde se establecen conexiones a través del fascículo longitudinal medio para el control de los movimientos conjugados de los ojos, ¿sí? Relación con los movimientos cefálicos, con el cerebelo, formación reticular, médula, y esto facilita el control del tono y la postura. Y posteriormente de ahí las fibras ascienden hacia el tálamo y a la corteza temporal. Vamos a ver la exploración primero de la rama coclear, exploración auditiva. El sonido se transmite tanto por vía ósea como por vía aérea. La vía aérea es mucho más eficiente para transmitir el sonido. Una de las cosas que debemos recordar que vamos a hacer un estudio semiológico grosero, simple, de la audición del paciente, y como ya hicimos el interrogatorio y gran parte del examen físico, sabemos si nuestro paciente nos escucha, nos comprende, escuchamos cómo habla también, pero bueno, podemos hacer el test del chasquido, podemos hablar en forma susurrada, ¿sí? Y ver si el paciente comprende lo que le decimos, haciéndolo con cada oído por separado. Si tengo un diapasón, puedo hacer el test de los diapasones para valorar transmisión ósea y transmisión aérea. El test de Weber es bastante simple. Se toma el diapasón, se hace vibrar y se coloca en el centro de la convexidad craneana. Y se le pregunta al paciente cómo percibe los sonidos. Debería percibir el sonido transmitido por vía ósea, vibra el cráneo, en forma simétrica, igual en ambos oídos. Si escucha más de un lado que del otro, decimos que el test de Weber está lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Si la conducción ósea debería ser igual en ambos lados. Si hay una lateralización, esto se debe, ¿sí?, a que hay una alteración de la conducción, y siempre cuando se altera la conducción ósea o aérea, la contralateral la compensa. La prueba de Rine, ¿sí?, se hace vibrar el diapasón y se pone sobre la apófisis mastoides. Se le pide al paciente que nos avise cuando deja de sentir el sonido. Cuando nos dice que ya no siente el sonido, se retira el diapasón, que aún sigue vibrando, y se lo coloca cerca del conducto auditivo externo, y el paciente deberá decir que vuelve a sentir el sonido en forma de zumbido. Eso se debe a que la transmisión aérea es más sensible que la ósea. Si el paciente no siente el sonido una vez que acerco el diapasón al conducto auditivo externo, esto puede ser un trastorno en la conducción aérea. El test de Swabatch también es bastante simple. Se hace vibrar el diapasón y se lo mantiene sobre la apófisis mastoide, y según de cuántos hertz sea el diapasón, en general debería
permanecer vibrando y el paciente percibir el sonido durante 18 segundos. Y veremos si esta prueba está prolongada o acortada. Entonces, ¿sí? La audición interviene en estas dos fases, ¿sí? La conducción aérea y la conducción ósea. ¿Sí? ¿Cómo identificamos hipoacusias de conducción? Es decir, aquí hay una alteración a nivel de la vía aérea. El sonido se percibe mejor o se lateraliza, ¿sí? Con un oído, ¿sí? Dado a que hay una alteración de la vía aérea, compensa la vía ósea de ese lado. Entonces, por lo tanto, el test de Weber se va a lateralizar hacia el lado del oído de la hipoacusia, ¿sí? Mientras que el patrón de Rhine podría mantenerse normal la transmisión ósea. En el caso de hipoacusia neurosensorial, la prueba de Weber, el sonido se percibe mejor del oído no afectado. Y el test de Rhine, se observa un patrón normal. Entonces, aquí tenemos el patrón normal, ¿sí? Test de Weber, ambos oídos escuchan igual. Este paciente tiene, ¿sí? Un tapón de cera, una hipoacusia de conducción. Al estar alterada, ¿sí? La vía aérea de este lado, el paciente, el test de Rhine, la vía ósea va a percibir mejor. Intenta compensar la hipoacusia. Entonces, Weber se lateraliza hacia el oído con hipoacusia de conducción. Pero si el mismo paciente tiene una hipoacusia neurosensorial, no es de conducción, Weber se lateraliza hacia el lado del oído sano. Entonces, vamos a ver los resultados. Test de Rhine. El sonido se escucha, ¿sí? En el conducto auditivo externo luego, ¿sí? Que se terminó de escuchar en la mastoides. Pero si tengo una hipoacusia de conducción, el ejemplo más común, el tapón del cera, el sonido se escucha más tiempo en las mastoides. Esto se denomina Rhine negativo. Y si tengo una hipoacusia neurosensorial, el sonido se escucha más tiempo en el conducto auditivo externo. El test de Weber, lo normal es que no se lateralice, pero si hay una hipoacusia de conducción, se lateraliza hacia el oído hipoacúsico. Y si hay una hipoacusia neurosensorial, se lateraliza hacia el oído no afectado. Y Swabash, normalmente el examinador percibe la vibración o el sonido el mismo tiempo que lo percibe el paciente, estos 18 segundos. ¿Sí? Si hay una hipoacusia de conducción, el paciente percibe el sonido por más tiempo que el examinador. Si hay una hipoacusia neurosensorial, el examinador percibe el sonido durante más tiempo que el paciente, siempre usando al examinador como referencia o como normalidad. Vamos a ver ahora el estudio de la rama vestibular. Aquí, la rama vestibular, vamos a estudiar nistagmo, espontáneo y provocado, las pruebas que revelan trastorno del equilibrio, tanto estático como dinámico, prueba de desviación del índice o prueba de Barani. Y empecemos con nistagmo. El nistagmo espontáneo, ¿sí? Se observa con mirada espontánea o con mirada extrema. ¿Sí? Hay varios tipos de nistagmo, el nistagmo oscilatorio, el nistagmo rítmico, el nistagmo pendular. Nosotros nos vamos a encargar del nistagmo rítmico. El nistagmo, ¿sí? En este caso va a tener una fase rápida y una fase lenta. El nistagmo se va a denominar según su fase rápida como derecho o izquierdo, porque esta es la fase más fácil de identificar semiológicamente. ¿Sí? Vamos a decir que el paciente tiene nistagmo grado 1 cuando aparece con la mirada extrema hacia el lado de la fase rápida, grado 2 cuando aparece con la mirada al frente y grado 3 cuando aparece con la mirada contralateral a la fase rápida. Vamos a ver si ponemos en práctica lo aprendido. Tenemos laberinto derecho, laberinto izquierdo y los ojos de nuestro paciente. ¿Sí? Supongamos que tenemos un daño del laberinto derecho. Lo que voy a tener
es este tipo de nistagmo. Es decir, la fase rápida, en este caso, ¿sí?, es hacia la izquierda, porque la fase lenta es la fase patológica del nistagmo y la fase rápida es correctiva. Pero al verse la fase rápida con mayor facilidad, el nistagmo se denomina según fase rápida. Por lo que un paciente que tiene nistagmo izquierdo, sabemos que el laberinto lesionado es el derecho, por lo que si lo hacemos caminar o marchar, tendrá lateropulsión hacia la derecha o hacia el lado contrario del nistagmo, si uno quiere decirlo así. Entonces, nistagmo horizontal se denomina según la fase rápida, pero la fase patológica es la lenta y la rápida es una fase correctiva. ¿Cómo logramos provocar nistagmo? Bueno, hay varias pruebas, rotatoria, galvánica, calórica. Quiero que sepan que las pruebas rotatorias y galvánicas no se usan, pero la calórica todavía se usa al igual que la maniobra de Epley o de la maniobra de Dix. Así que vamos a ver esas dos. La prueba calórica actualmente solo se hace con agua fría. Agua a 30 o 20 grados centígrados. Esto es agua corriente, que está más fría que el cuerpo. El cuerpo está a 37 grados, por lo que esto logra un delta de temperatura, ¿sí?, importante y suficiente para obtener respuesta. No hace falta congelar el agua, ¿sí? Lo que vamos a generar es irritar un laberinto con agua fría y vamos a ver que el nistagmo va a generar una fase rápida huyendo del agua fría o alejándose del laberinto que estamos irritando. Como regla general podemos decir, o como mnemotecnia, que el nistagmo huye del frío. Fase rápida alejándose del frío. La maniobra de Dix-Apley, ¿sí?, o la maniobra de Epley se pueden usar para provocar nistagmo o también en un paciente que tiene vértigo posicional benigno para desactivar el vértigo o acomodar los otolitos. Ya lo vamos a ver, ¿sí? La maniobra tiene varias etapas, ¿sí? Ahora la vamos a ver en una primera etapa. El paciente está sentado, se gira la cabeza a 45 grados, ¿sí? Posteriormente se lo acuesta rápidamente, bajando o dejando colgar la cabeza a 20 grados y se mantiene durante aproximadamente 30 a 40 segundos. Ahí suele aparecer nistagmo, mareos, incluso náuseas y vómitos. En una tercera etapa se puede invertir el nistagmo tumbándolo hacia el otro lado. La maniobra de Epley es la que hoy más se usa para desactivar nistagmo, ¿sí? Entonces, para que vean cómo funcionan los conductos semicirculares cuando un paciente lateraliza la cabeza, cuando hay un otolito fuera de la ámpula, esto genera náuseas, vómitos, vértigo, nistagmo, y lo que se debe hacer o lo que se pretende hacer con la maniobra de Epley es tratar este vértigo posicional benigno reacomodando este cristal. Entonces se gira la cabeza hacia el lado del nistagmo y se tumba o se recuesta el paciente con una almohada más o menos, ¿sí?, a una posición de 45 grados. Se mantiene en esta posición durante 30 o 40 segundos. ¿Sí? En esta posición, ¿sí?, después de pasar este tiempo, donde se puede ver nistagmo, una vez pasado el tiempo recomendable, aparece el nistagmo y en ese momento al paciente se le gira la cabeza al lado contralateral a 45 grados durante 30 segundos más. Posteriormente, pasados estos 30 segundos, se gira el cuerpo entero. Esto genera movimiento de los cristales, de los otolitos dentro de los conductos semicirculares, devolviéndolo a su posición normal y muchas veces abortando el vértigo posicional. Aquí podemos ver lo que se pretende hacer con la maniobra. ¿Sí? Se le da tiempo, ahí aparece el nistagmo, para que el cristal se movilice, por eso esos 30 segundos. En este movimiento el paciente se siente bien incómodo, ahí gira la cabeza de nuevo,
Se espera otros 30 segundos y lo giramos completamente. Esto se puede hacer con ayuda de un profesional o algunos pacientes entrenados ya pueden hacerlo solos. Es una muy buena forma de abordar el vértigo posicional. También una forma de provocar nistagmo. Vamos ahora, una vez que ya vimos nistagmo, a los test que revelan trastornos del equilibrio. Vamos a ver equilibrio estático. Esto se realiza con el test de Romberg. Recuerden que cualquier paciente para poder mantenerse de pie necesita, ¿sí?, la actividad visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Con estos tres componentes el paciente se mantiene de pie. Si a estos tres componentes le resto uno, por ejemplo, le pido que cierre los ojos, ¿sí?, la parte visual anulada, conserva el aparato vestibular, conserva el cordón posterior, la propiocepción, por lo que continúa de pie. Con dos, continúa de pie. Si hay uno de estos alterados, el paciente va a tender a la caída. Entonces, ¿sí?, lo ponemos en posición de firme, ¿sí?, estamos atentos para sostener a nuestro paciente si hubiese tendencia a la caída, y vemos que en el paciente cerebeloso no cae, puesto que conserva la propiocepción y conserva las características del laberinto. Así que este paciente puede tener algo de oscilación, puede aumentar su base de sustentación abriendo los miembros inferiores, pero no va a caer. El paciente con afectación propioceptiva, afectación del cordón posterior, tabes dorsal, ¿sí?, cuando le pida que cierre los ojos, al tener ya la propiocepción alterada y eliminar el componente visual, directamente se desploma, cae hacia cualquier lugar. Y el paciente con daño laberíntico o vestibular, ¿sí?, al tener daño vestibular y pedirle que cierre los ojos, cae, pero va a caer siempre hacia el laberinto alterado. Siguiendo con las pruebas que muestran trastorno de equilibrio, le podemos pedir al paciente que marche. El paciente, cuando marcha y tiene lesión laberíntica, clásicamente describe una marcha con lateropulsión, ¿sí?, es decir, se desvía hacia el laberinto dañado, siempre que marche con los ojos cerrados. Cuando marcha con los ojos abiertos, el paciente intenta corregir. Podemos a nuestro paciente darles instrucciones que marche hacia adelante con los ojos abiertos y que gire y vuelva hacia el mismo lado de donde partió con los ojos cerrados, y cada vez que intente regresar hacia el mismo lado se va a ir desviando, describiendo la muy conocida marcha en estrella de Babinski. Siguiendo con las pruebas de equilibrio dinámico, si no tengo espacio para hacerlo marchar a mi paciente, ¿sí?, o lo considero potencialmente con riesgo de caída, le puedo realizar el test de Gutenberg o Fukuda, donde le pido que marche en el lugar, ¿sí?, y mientras está marchando le pido que cierre los ojos. Un paciente con daño laberíntico, vamos a ver que empieza a girar sobre su eje, ¿sí? Se considera patológico si gira más de 40 grados. Las pruebas de Varani o pruebas de desviación del índice implica relacionar la desviación del índice con el nistagmo. Es decir, un paciente normal con los ojos abiertos, ¿sí?, toca los índices del explorador y luego deberá hacerlo con los ojos cerrados, ¿sí? Esto lo podría hacer sin problema. Si el paciente tiene un daño laberíntico, va a desviar los índices, ¿sí?, justamente hacia el lado contrario del nistagmo. El paciente normal, ¿sí?, desvía los índices hacia el lado contrario del nistagmo si ha sido estimulado el laberinto, ¿sí? Muchos dicen que este test, el test de desviación del índice o el test de Varani, sería un equivalente al Romberg de los miembros superiores, ¿sí? Entonces la técnica, ¿sí?, el paciente le pido que con los ojos abiertos toque los índices del explorador y posteriormente con los ojos cerrados veo si desvía o no desvía los índices y me fijo, ¿sí?, qué relación tiene hacia dónde desvía los índices con las características del nistagmo.
pasamos al nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio en general se estudia en conjunto con el vago. Ambos intervienen en la deglución. El nervio glosofaringio tiene fibras motoras, ¿sí? Con un núcleo situado por encima del núcleo ambiguo, y fibras sensitivas que van a inervar toda la parte de las fauces. También tiene fibras parasimpáticas que van a intervenir en la salivación y en la secreción parotídea. La exploración es sensorial, exploración motora, valorar el signo de Vernet y reflejo nauseoso. La exploración sensorial, estudiamos el gusto en el tercio posterior de la lengua, no es algo que hagamos rutinariamente. La exploración motora, vamos a ver si el paciente tiene adecuada función deglutoria. Vamos a palpar la laringe y le vamos a pedir al paciente que haga intentos deglutorios. Vamos a ver cómo bebe, vamos a hacer el test del vaso de agua. ¿Sí? El signo de Vernet o signo del telón, ¿sí? Con la boca abierta, vamos a observar la úvula y los pilares y vamos a pedir al paciente que diga ah. Vamos a ver cómo se mueve la úvula debe estar centrada, ¿sí? Se observa el signo de Vernet cuando la úvula se desvía hacia el lado sano y se ve, ¿sí?, cómo al nivel o en forma de cortina el velo del paladar cae. Por eso se llama signo del telón, signo de la cortina o signo de Vernet. Implica una parálisis del glosofaringio, ¿sí?, de ese lado y la úvula se desvía hacia el lado sano. Se va a evaluar el reflejo nauseoso, que es un reflejo glosofaringio vago, ¿sí?, estimulando por detrás de la vía lingual, y esto da náuseas o arcadas. Pasamos al nervio vago. El 10º par craneal tiene fibras motoras que intervienen en la deglución, fibras viscerales parasimpáticas, tiene una importantísima función parasimpática. Se va a estudiar el velo del paladar, que ya lo hicimos. Vamos a estudiar la laringe, que ya lo hicimos. Vamos a estudiar el reflejo nauseoso, que ya lo hicimos. Y vamos a ver la función vegetativa o parasimpática, ¿sí? El velo del paladar, le vamos a pedir que abra la boca, que diga la letra A, y vamos a ver si existe o no signo del telón o signo de Vernet. Vamos a palpar la laringe y vamos a pedir al paciente que trague y vamos a ver si la laringe se moviliza con los intentos deglutorios. Vamos a escuchar la voz y vamos a valorar el reflejo nauseoso, reflejo glosofaringio bajo. La función vegetativa, vamos a valorar frecuencia cardíaca. Se puede hacer en forma teórica, no se recomienda. El masaje carotídeo genera bradicardia, la presión ocular genera bradicardia, la exposición al frío repentino genera bradicardia o incluso una pausa sinusal. Todos estos son reflejos parasimpáticos, pero todos pueden generar bradicardia, hipotensión y síncope, por lo que, por más que sabemos que existen, no los exploramos rutinariamente. Muchas veces estos reflejos parasimpáticos se utilizan para abortar taquiarritmias. El nervio espinal es un nervio exclusivamente motor, también le llaman nervio accesorio, ¿sí? Surge de las neuronas espinales del segmento C2 a C5, ¿sí? Y se va a encargar de la motilidad del esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿sí? Vamos a inspeccionar estos músculos, tanto el trapecio como el esternocleidomastoideo, los vamos a palpar y vamos a ver la motilidad de hombros, la rotación y flexión de cabeza. Entonces vamos a ver la motilidad de hombros y le vamos a pedir que eleve los hombros, nos vamos a oponer y vamos a ver, ¿sí?, rotación y flexión de cabeza y nos vamos a oponer, ¿sí? El nervio hipogloso mayor es un nervio motor, se encarga de la motilidad de la lengua, ¿sí? Es exclusivamente motor, emerge por el canal del hipogloso y se dirige a la lengua para inervarla. Y lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es, primero, que saque la lengua, la vamos a inspeccionar. Si tenemos guantes, las vamos a palpar, vamos a verificar si hay atrofia o no. Y le vamos a pedir que haga múltiples movimientos con la lengua. Y con un baja lengua vamos a oponernos a estos movimientos. Entonces, inspección, palpación y motilidad. En realidad, como lo hacemos con cualquier músculo. Recuerden que cuando hay una parálisis del hipogloso, sucede en forma inversa a lo que sucede con el resto de los músculos.
la lengua al proyectarse hacia adelante se desvía hacia el lado paralizado, a diferencia que lo que pasaba con el facial, donde había desviación de la comidulzura labial hacia el lado sano, aquí se desvía hacia el lado paralizado. ¿Sí? Le vamos a pedir que haga diferentes movimientos con la lengua. ¿Sí? Y se va a desviar la lengua hacia el lado paralizado cuando el paciente intente proyectarla. Podemos ver fuerza de la lengua contra un baja lengua o a través del músculo buccinador. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias.